Bien, hermano, abra su Biblia en el libro del profeta Zacarías, o Zacarías, pero mejor Zacarías. Vamos a recordar un poco de lo que vimos y ya hoy vamos a entrar de lleno y de profundidad a nuestro libro. Amén. Bien, recordando, hermano, un poco acerca de la introducción que vimos del profeta Zacarías, es con respecto al contexto histórico que es el mismo del profeta Ageo. Le trae la misma historia, no hay tanta diferencia más que unos cuantos añitos. Va a ser más joven Zacarías. El profeta Ageo cumplió con su cometido, 2 capítulos en el cual les habló fuertemente a los hijos de Israel, a los 2 líderes espiritual y político, por decirlo así. Y viene el profeta Zacarías con una palabra aún más profunda, puesto que nosotros vamos a ver dentro de la estructura del libro que les compartí el domingo pasado, que se divide en 2 partes. La primera parte quedamos que el profeta iba a tener ¿cuántas visiones? 8 visiones, que ya estaremos escudriñando la primera el próximo domingo. Y la segunda parte de su libro, la segunda parte, es con respecto a profecías mesiánicas, todas apuntando al Señor Jesucristo. Vimos también, hermano, el poderoso significado que trae el grupo de familia de Zacarías, de Berequías, su padre y su abuelo Ido. Este significado espiritual tan importante que nos trae. No en cualquier libro, hermano, cuando inicia un libro no traen en algunos casos más que el puro nombre o el pueblo o la ciudad o a lo mejor el padre, pero aquí nos indican 3 significados importantes que yo espero que usted los recuerde. Que Zacarías significa Dios recuerda. Jehová recuerda. Ese de recuerdan es como de gancito, si es de gancito, el profeta Zacarías significa Jehová recuerda. Su padre Berequías significa Jehová bendice. Y su abuelo Ido significa momento oportuno o en el momento indicado. Y nosotros, estructurando esta revelación, damos a entender que Dios recuerda bendecirnos en el momento oportuno o en el momento indicado. Esa es nuestra revelación, que Dios nos bendice. Otra que estaba yo analizando, hermano, es que es una bendición tener hijos, porque el profeta Berequías, el padre, tuvo la bendición de tener a Zacarías, y Jehová nos recuerda, y es un ciclo, o sea, es algo de nunca terminar, que es una bendición lo que Jehová hace con nosotros. Ese es un ciclo que no termina. Así que esto es lo que escudriñamos el domingo pasado, hermano. Y el día de hoy vamos a ver ya de lleno el libro. Todavía no vamos a ver la primera visión. Estaremos estructurando las predicaciones, hermano. Ya saben que a mí no me gusta estar agarrando tantos versículos, de que fuera yo a leer Es más, ni en física leo tanto, hermano. De volada explicamos, Entonces, vamos a ir versículos. Tampoco le estoy diciendo que vamos a agarrar uno, pero tenemos que ir cortando de tal manera que no se pierda usted el contexto uno y otro. Y de igual forma, hermano, si usted se pierde un domingo, estas visiones nos pueden decir qué es lo que se perdió la vez pasada. O sea, puede que perdamos el hilo. Recuerde que las visiones que vamos a ver son simétricas, ¿sí?
Entonces a lo mejor usted se pierde 2, 3, pero estamos teniendo visiones simétricas. Bien, vayamos a la palabra en Zacarías capítulo 1, ¿ya está? Vayamos a volver a leer el versículo 1, dice así: en el 8º mes del año segundo de Darío. ¿Qué mes para nosotros es? ¿Cuál? ¿Qué mes? No, ¿qué pasó? Quedamos que estaba enlazado Ageo con Zacarías. Noviembre. Entonces, Ageo tiene octubre, noviembre Zacarías y diciembre otra vez Ageo. Y ahorita noviembre, qué bueno que diga, febrero, qué bueno que me lo dijo, ese lo vamos a ver el próximo domingo, por si se me olvida, febrero le toca a Zacarías, ¿ok? Bien, dice en el 8º mes, o sea noviembre, del año segundo de Darío. Nos marca aquí, hermano, algo muy importante de Darío. Recuerde que hay varios Daríos, también se los mencioné, hay varios Daríos, este es Darío primero, y nos habla del rey Darío porque no hay rey en Israel. Recuerden, no hay rey en ¿quién? En Israel. O sea, no tenemos rey, por eso es que tienen un rey pagano, un rey persa. Vino palabra de Jehová al profeta que Jehová recuerda, hijo de la bendición e hijo de algo oportuno. ¿Ok? Versículo 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y el día de hoy, hermano, le traigo este título que le hemos puesto: un llamado al arrepentimiento. Diga conmigo, un llamado al arrepentimiento. Se enojó Jehová en gran manera contra nuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El día de hoy, hermano, estaremos haciendo este llamado una vez más, que hace el profeta Zacarías, antes de iniciar con sus visiones, antes de iniciar con la palabra aún más profunda. Y es un llamado más, hermano, que usted y yo tenemos para el arrepentimiento. Es un llamado más que tenemos para nosotros ponernos a cuentas delante de nuestro Dios. Todos los profetas, y ahorita lo vamos a leer, tuvieron un mensaje, y su principal mensaje era ese: regresar a Dios, o sea, recapacitar. Recuerde que en Ageo, ¿qué palabra es la que repetía cada rato? Meditar. O sea, recapacita, reflexiona, analiza, arrepiéntete, decía Ageo. Y Zacarías inicia con una palabra muy fuerte, dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Esta generación que estamos viendo es una generación joven. Miren, sin mencionar los años, nada más quiero que usted vaya viendo. Si estuviéramos hablando del profeta Daniel, recuerden que a ellos se los llevaron jóvenes, ¿sí o no? Es una generación. Fueron creciendo. Y Daniel ya está por liberarse de Babilonia, de Nabucodonosor, y su generación ya no era la misma como se los llevaron los chavos. Después de Daniel viene el profeta Ageo. O sea, Ageo nace dentro de la cautividad, otra generación. Crece, igual ya es grande. Y ahorita viene Zacarías y es una generación joven que está afuera. Y la palabra, justamente el libro de Zacarías, hermano, y se lo mencioné, es un libro que nos habla del pasado, pero sin despegarnos del presente. Y aquí dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Qué padres? Todas las generaciones pasadas. Si nosotros hiciéramos una recopilación de estas generaciones, estaríamos llegando hasta, si quiere usted, hasta Egipto o más atrás, donde Jehová se ha estado enojando constantemente con el pueblo de Dios, porque es un pueblo terco, de dura cerviz, necio, incrédulo,
Y todas las generaciones que hemos visto, hermano, de muy atrás, Dios se ha enojado con ellos. Y aquí el profeta Zacarías les dice, se enojó Jehová en gran manera. No es un enojo pequeño, es un enojo grande. ¿Por qué? Porque permitieron ser esclavos del mundo. Permitieron ser esclavos del mundo. ¿Cómo, hermano? Dios enviaba profetas menores y mayores, y el pueblo no obedecía. No obedecía el pueblo de Dios a sus profetas. Es muy importante esto, hermano. Cuando Dios envía palabra es para que nosotros le hagamos caso a Dios. Y muchas veces nos fijamos en quién envía el mensaje, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Y déjeme decirle que Dios se enoja, se molesta cuando nosotros no escuchamos su palabra. Se enojó Jehová en gran manera contra nuestros padres. Muchas, hermanos, de las cosas que nos pasan no es por tu culpa, sino porque nuestros padres, hablando de generaciones pasadas, no hicieron lo correcto. Los padres, hermano, también cometen errores. Hay algunos padres que cometen errores fuertes, graves. Hay errores, hermano, que quizás ya sean irreversibles, que cueste trabajo volver a restaurar algo. Y hay padres, hermano, que cometen pecados y Dios se enoja. Pero en las nuevas generaciones, en los nuevos jóvenes, en los nuevos muchachos, está el volver en el camino, o sea, recapacitar y enderezar lo que a lo mejor los padres hicieron mal en el pasado. Y le estoy dando el ejemplo claramente de que desde antes de que Nabucodonosor conquistara, el profeta Jeremías ya lo había profetizado, hermano. ¿Y qué hicieron los padres de ese entonces? ¿Siguieron en qué? En pecado. Cuando los padres que representan la autoridad de la casa están en pecado, Dios se enoja, hermano. Un joven, un niño, un muchacho no puede diferenciar todavía, hablando de niños, entre el bien y el mal. Pero un padre, sí. Un adulto, sí, hermano. Y Dios se enoja en gran manera y se enoja contra tus padres, contra nuestros padres. Una generación atrás, el abuelo, el bisabuelo. Por eso, miren, no estaba enojado con Zacarías, porque tenía un buen padre y tenía un buen abuelo, profetas. Y Dios le dice al profeta el siguiente. Usted léame el 3, por favor. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El llamado que Dios hace en todas las generaciones es el mismo: arrepentirse. El llamado que Dios hace es un llamado de arrepentimiento en todas las generaciones, en todos los años. No importa las circunstancias por las que el pueblo o por las que usted y yo hemos pasado, la circunstancia es la misma. Dios pide un llamado al arrepentimiento. Es que tú y yo nos volvamos a Él. No, pero es que mis padres me inculcaron la religión católica y yo tengo que bautizar a mi niño y empiezan, hermano, con un zar de cosas del pasado. No, es que mi padre tenía esta costumbre. No, es que mi padre tenía la costumbre de casarnos a los 15 años. ¿Cuántas costumbres de los adultos mayores ya se están terminando? Una de esas es ella, hermano. Tenía la costumbre de casarse jóvenes. 2, eran sumamente machistas o misóginos. La mujer solamente tenía que estar en la casa. Y son situaciones, hermanos, son costumbres que en este país ya se están terminando, porque esa generación de ancianos ya se está muriendo.
Pero no quiere decir que ellos tenían lo correcto, que ellos sabían que lo que estaban haciendo era lo correcto. Tenían otras virtudes. Ya ve que usted que ve una señora, una persona grande, ve a una mujer, vamos a decir una mujer, esta no te conviene, a veces le atinaban. No, se ve que no hace o viceversa, el hombre también, ¿no? Pero ese es dentro de lo bueno. Pero de lo malo, hermano, si eran muy machistas y muy misóginos. A la mujer solamente era tenerle lugar en la casa. A la mujer solamente era que cuidara a los chamacos y tan. Y el hombre podía llegar a la hora que sea, borracho y etcétera. Son pecados, hermano, que ya se están terminando, pero quedan, hermano, porque puede que un nieto, puede que un hijo lo pueda volver a transmitir. Jehová se enoja con los padres, con las generaciones pasadas, porque, hermano, el principal pecado que a veces cometen estas generaciones es esa, que no le da de lugar a Dios. Dice, diles pues, que así dicho Jehová. Y recuerda, hermano, Ageo, Zacarías y Malaquías, el nombre que vamos a estar ocupando es el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí en este periodo de estos años, Jehová se va a mostrar como Jehová de los ejércitos. Jehová se muestra con el nombre más grande, hermano, porque estamos hablando de un periodo de guerra. Y guerra espiritual. Y lo vamos a ver más adelante. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El nombre que Jehová se muestra en este último periodo, antes de llegar al periodo más duro de la palabra, que es quedarte sin profeta, Dios se muestra como Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, o sea, arrepiéntete. Ese volveos, hermano, significa arrepiéntete. Al igual que la palabra de meditar, este es volver. Pero muchas veces entendemos que volver es regresar. Y no. Volver es arrepentirte. Dígame, amigo, volver es arrepentirte. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, entendió al revés. Me voy a volver porque allá me daban pescado empapelado, cebolla y un montón de mugres que les daban en Egipto, que es rico. Querían volverse a Egipto, volverse al mundo, pero no, hermano. Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos. Dice Jehová de los ejércitos. Está hablando el que tiene el título más grande hasta este momento, en este periodo de los profetas poexílicos, que ya terminó, y dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué? Nos habla de las huestes. Porque Él se va a mostrar, hermano, con su gran poderío. Ya lo vimos, una de las profecías que también estaremos escudriñando es que cuando Él regrese, regresará con todos sus ejércitos. Volveos a mí y yo me volveré. O sea, yo estoy con ustedes. Jehová, hermano, jamás se retira. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Yo me volveré a vosotros, ¿ha dicho quién? Jehová. Es una promesa. Si tú y yo nos alejamos de Dios, hermano, Él promete que si tú te arrepientes, Él vuelve a ti. Repito, si tú te arrepientes, Él vuelve a ti. Dios, hermano, no puede estar en donde hay pecado. Por eso es que Él necesita un arrepentimiento parcial, un arrepentimiento completo, un arrepentimiento, hermano, único, sincero. Y muchos de nosotros no nos arrepentimos. Nuestros padres, hermano, muchos señores ya grandes de edad, viejos, son orgullosos. Y no se arrepienten, no le piden perdón a sus hijos, no le piden perdón a su familia. Y se mueren.
Y Dios quiere que tú y yo demos un paso, y el arrepentimiento es humildad. El arrepentimiento, hermano, es el dar el paso de decir: estoy equivocado, regreso a Dios. Y Él lo ha prometido por su nombre. Vea el nombre más grande que Él tiene hasta este momento: Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. El arrepentimiento, hermano, es necesario en nuestra vida. Es necesario para poder iniciar una experiencia con Dios. El arrepentimiento, si tú y yo lo tenemos, es necesario, hermano, porque vamos a comenzar a iniciar una vida con Dios. Si no estamos arrepentidos, no podemos iniciar esa vida. Dios busca personas que se arrepientan todos los días, porque todos los días estamos en pecado. Dile a tu hermano de lado: vuélvete a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 55. Si me hace favor, Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus. Dejar es arrepentirse. Dejar es un completo dejar de ser yo, hermano. Dejar de ser lo que yo creo que soy. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué más dice? Y vuélvase. Regrésate a Dios. Regrésate a Dios, hermano. Arrepiéntete a Dios. Arrepiéntate. Necesitamos arrepentirnos, hermano, para que nuestra vida comience de cero, el cual tendrá de Él misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros si nos arrepentimos. ¿Cómo queremos misericordia si no hay un arrepentimiento completo? ¿Qué es esa misericordia, hermano? Es merecer algo. Es que Dios nos dé algo que merezcamos, pero Dios te dice: no, eso es misericordia. Sabiendo que nos merecemos el castigo, la consecuencia, la disciplina, y que Dios diga: no, todavía no. Eso es misericordia. Y al Dios nuestro, el cual es amplio ¿en qué? Dios no está limitado. Dios no tiene ninguna limitación, hermano. Él puede perdonarnos de todo pecado. Él puede perdonarnos y limpiarnos, porque Él es amplio, Él es grande en perdonar. Vea ahí, hermano, cómo implica su nombre, Jehová de los ejércitos. ¡Qué Dios tan poderoso que tiene este poder para perdonarnos! Él busca que tú y que yo y que todos nosotros en este lugar buscamos arrepentirnos. ¿Y qué es el arrepentimiento, hermano? Dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo, dejar de hacer el pecado de los padres para poder hacer lo bueno. Lo que los padres no hicieron, lo malo que hicieron, los hijos lo pueden mejorar, lo pueden hacer diferente. ¿Cuántas generaciones podemos ver en la palabra de Dios que se fueron quedando? Tan solo en Egipto, en el desierto, se quedó una por haber levantado un altar, un becerro, hermano. Mire lo que dice un profeta que vamos a escudriñar más adelante. Vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo 7. Está conectado Zacarías con este ya lo estaremos viendo en su momento y estaremos
Recordando, porque ya le dije que todos los profetas nos llaman al arrepentirnos, todos. Aquí está Malaquías, el último que nos falta. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado ¿de qué? Recuerda, hermano, que estas generaciones van cambiando. Cambian su manera de pensar, su estructura. Ya son más liberales algunos son más rígidos, algunos padres ya le pegan a los niños ya chiquitos, otros no, otros los suben al refrigerador y 2 horas ahí. Pero vean lo que dice la palabra: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de... No importan las generaciones, el modo de pensar, el chiste es de que no te apartes de las leyes de Dios. Eso es lo importante. Y no las que guardaron. Tenemos padres, abuelos, bisabuelos que no guardaron las palabras y los mandatos de Dios. Y Dios dice: volveos a mí, arrepiéntete, y yo me volveré a vosotros. Es una promesa que estará con nosotros todas las generaciones, hermano. Así yo hoy me muera y venga el que venga y así sucesivamente, la promesa es la misma. Si nos arrepentimos, dice Jehová, Él se volverá a nosotros. ¿Ha dicho Jehová de qué? Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, todavía hacemos preguntas tontas. ¿Sí o no? Sí. ¿En qué? ¿En qué hemos de volvernos? Dice ahí, hermano. Porque cometemos pecados, cometemos infracciones en contra de la palabra de Dios, y todavía preguntamos: ¿en qué? ¿Robas? ¿Y en qué robé? ¿Mientes? ¿En qué mentí? ¿Haces algo mal? ¿Y en qué lo hice mal? Dice la palabra de Dios: el alma, la persona que pecare, esa morirá. Pero si tú y yo nos arrepentimos, no moriremos, sino que viviremos, dice la palabra de Dios. No moriremos, sino que viviremos, dice ahí la palabra de Dios. Nosotros estamos buscando, hermano, en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación, que todos nosotros busquemos el arrepentimiento continuo. Es importante, hermano, que entendamos esta palabra, porque los hijos tienden a ser muchas veces como los padres. ¿Y cuándo se va a terminar el ciclo? Nunca. Podemos entrar en un momento de nostalgia y preguntarles cómo eran sus padres, y algún hermano podrá dar su explicación y lo que recuerda y lo que recuerda del abuelo. Y podremos llegar a la conclusión de que siguen siendo iguales. Y si avanzáramos hacia el futuro, ya tiene un hijo, ya tiene un nieto, y resulta que tienen algo igual. No estamos hablando de rasgos físicos, sino de algo característico que tenían. Miren lo que dice el versículo 4. Vean por qué le estoy diciendo eso. Dice el versículo 4: no seáis como vuestros padres. Dile a tu hermano: no seas como tu padre. Tu padre, hermano, el padre pecador, no el padre bueno, lo que va a decir el padre. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Palabra de Dios siempre ha habido. Dios siempre ha enviado profetas. Y esos primeros profetas le tocaron a tus padres, a tus abuelos y a tus bisabuelos. Pero en ese entonces tampoco escucharon, no obedecieron. Y dice ahí claramente la palabra: no seáis
No seas como tus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon. ¿Qué? Dice Jehová. El necio, hermano, el terco, no escucha. Escucha su propia opinión, su propio consejo. ¿Qué hicieron en los reyes que estábamos viendo, que ya pasamos esta historia? Joven, con liderazgo, con reino, no escuchó a los ancianos. Imagínese usted, hermano, una corte de ancianos con experiencia, y prefirió escuchar a los jóvenes. Los padres, hermano, nos dan consejos desde su experiencia, desde lo que ellos han vivido, desde lo que ellos saben, desde lo que les pasó. Ya me pasó, ten cuidado. Y muchas veces nosotros no escuchamos. Esta palabra es para una generación joven que salió del cautiverio y le está tocando al profeta Zacarías. Y el primer mensaje fuerte antes de sus visiones es ese. Porque Dios sabe perfectamente que estaban haciendo mal, que seguían haciendo lo malo de sus antepasados. Y Dios necesita cortarlo. Dios necesita ponerle ya un orden. Por eso inicia este primer capítulo, estos primeros versículos, diciendo algo del pasado, recordándoles el pasado para que puedan vivir bien el presente y el futuro. Nadie vive del pasado, hermano. Del pasado se aprende. De los errores del pasado se aprende para el presente y para el futuro. ¿O alguien puede decir: yo sigo viviendo del pasado? Ya no, es más, ni siquiera del dinero pasado, hermano, del salario del pasado podemos vivir. ¿Sí o no? Necesitamos del salario desde muy futuro para poder tener dinero, hermano, porque ya no nos alcanza. Y los gobernantes de este país piensan que todavía alcanza con el dinero del pasado. Porque los adultos viven en una situación, en un mundo en el que creen que todavía todo sigue igual. No en el pasado, hermano, con 200 pesos comprabas un terreno. Estamos hablando del año en donde aventaban a los gallos a las apuestas. ¿Sí o no? 200 pesos, hermano, para 2 paquetes de estos. Los errores de los padres, Dios ya no quiere que ustedes y nosotros, hermano, los cometamos. Pecados como que tiene la Navidad, que tiene el 14 de febrero, que tiene el Halloween cristiano. Nada. Un error común, ahí le va, y lo vamos a tener en unas semanas. Semana Santa. ¿Eso es correcto? No. La palabra de Dios marca eso. Pero siguen diciendo los niños Semana Santa. ¿Dónde lo escucharon? ¿En la tele? Los padres tienen la obligación de enseñarle a los hijos para que los hijos no cometan los pecados de los padres. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos de vuestros malos caminos. Vuélvete a Dios, hermano. Deja tus malos caminos, los pecados, hermano. El padre es borracho, el hijo ahí va y ahí va el nieto.
el padre le gustaba fumar como estos actores que ya vieron que con todo su billete los van a salvar. Cáncer de pulmón, el hijo igual, ya iba. Tengo alumnos que traen la cosa esa, no sé, un Viper, algo que sé cómo se llama. Ese. Se los tengo que, lo dejan así, hermano, mira. Lo dejan así. Y se lo agarran, ese es otro. Sí, todavía me tocó verlo, Volveos, dice Dios, volveos, hermano. Ahí vamos a la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, los primeros profetas. Son muchos los primeros profetas. Si yo te dijera cuál fue el primer profeta que te habló, ¿te has de acordar? La primera palabra que Dios te llegó a través de algún profeta, de algún siervo. Dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. O sea, quita lo que amas, quita lo que quieres, quita tus pecados antepasados. No, es que mi padre y mi abuelita me bautizaron y el padrecito me echó agüita y yo también tengo que hacerle a mi hijo y a mi nieto. Es que yo hice mi primera comunión allá en el pueblito de mi abuelito. Pecados, hermano, viejos, pecados de la antigüedad. Entre vosotros, y preparad vuestro, cuando tú te arrepientes, hermano, fíjate bien, cuando tú te arrepientes, preparas tu corazón para Dios. Porque Dios vuelve a entrar a tu vida. Dios vuelve a entrar a tu corazón. Dios ahorita, cuando tú no estás arrepentido y estás en pecado, Dios no está dentro de ti. No mora dentro de ti. El ángel no acampa alrededor tuyo. Y solo a Él servid y os librará de la mano ¿de qué? De los filisteos. Si tú te arrepientes, Dios te libra de la mano de tus enemigos. Pero si no te arrepientes, Dios no te los libra, hermano. Al contrario, o sea, te acumulan más. Dios está llamando una vez más, hermano, antes de iniciar con una palabra profunda al arrepentimiento. Fíjate cómo es básico. Esto es como el ABC, hermano. El ABC del cristiano es el arrepentimiento. Queremos nosotros ser como Zacarías, ver visiones. Dios, estoy viendo a la hermana volar. ¿Qué me estás queriendo decir? Que lo que estás viendo es una chancla que te están aventando. A veces, hermano, queremos ver visiones, pero no estamos en arrepentimiento. No estamos en una comunión íntegra, una comunión perfecta con nuestro Dios. Y ya quieren volar. Dice el versículo 4: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Fíjate, hermano, los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice ¿quién? Jehová. Dentro del arrepentimiento, hermano, está esto: atender y escuchar. Atender es prestar atención, hermano. Muchos de los jóvenes no prestamos atención. Estamos en nuestra onda, estamos haciendo y creemos que tenemos la capacidad, y no. Atender, hermano, es que tus sentidos estén perceptibles a la voz de Dios. Y ahí implica el escuchar, hermano. El escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es poner con cuidado las palabras que Dios dice. Y los primeros profetas
fueron muy claros al dar instrucciones. Fueron muy claros: arrepiéntanse, dejen sus ídolos, dejen la idolatría. Y pregunto, ¿hicieron caso? No. No, hermano. Para que Dios haya tomado la decisión desde antes de Daniel, Jeremías, para que fuera cautivo el pueblo, es porque él ya sabía que en el corazón de los israelitas, padres, viejos, jamás iba a haber ese arrepentimiento. Y ya le dije, en estos 3 libros, la idolatría ya no se va a ver. Se va a ver otros pecados. Ya estaremos viendo Malaquías, ya sabe usted a qué vamos a ir para allá. Pero se va a ver otros pecados. Pero la idolatría les costó 70 años. ¿Cuántos años te ha costado el tan solo arrepentirte, hermano? Y que estemos en pobreza, que estemos en una miseria espiritual, que estemos nosotros, hermano, sin esta conexión con nuestro Dios. Fíjese bien, hermano, la pregunta que vamos a ver ahorita. Vean, presta atención. Dice el versículo 5: vuestros padres, o sea, los que te enseñaban, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Yo te pregunto, hermano, ¿dónde están tus padres? ¿Dónde están tus padres físicos, tus abuelos físicos, y dónde están tus padres espirituales? Son 2 preguntas. Tus padres físicos o tus abuelos o tus antepasados no viven para siempre. ¿Dónde están? En un lugar apartado. Ahí los tiene Dios a todos. Hasta el Pedrito Infante, sí. Están. ¿No están cantando? No, hermano, no están cantando. No hay nada seguro. Nadie tenemos la vida comprada ni asegurada. Y la otra pregunta es: ¿esos profetas han de vivir para siempre? Les pregunto, ¿los profetas viven para siempre? No. Dice la palabra de Dios que cielo, mar y tierra pasarán, pero mi palabra no. Los hombres hemos de morir, pero su palabra ha estado desde el principio y estará hasta el fin. Solo que ya no va a haber quien nos predique. A este libro, hermano, que hay muchos que les parece que están estudiando física nuclear o mecánica cuántica o el reino de no sé qué, hermano, hay mucha gente que en la palabra de Dios la ve tan difícil. Pero relativamente, hermano, cuando estamos conectados en lo espiritual con nuestro Dios, esos ojos espirituales se abren. Y nosotros requerimos de personas que nos puedan explicar y enseñar la palabra. Por eso es que está esta profesión de los profetas. Dios estipuló profetas. Desde el primero, desde el que gritaba y era pregonero, dice la palabra de Dios, Noé. Él predicaba con el ejemplo, él predicaba con el trabajo. ¿Pero dónde está Noé? Tan solo el año pasado, ¿cuántos hermanos a nivel internacional no murieron? Murieron, hermano, y así hayan orado y cáncer y hoy te decimos y que no sé qué. No, hermano, los profetas no viven para siempre. Y esta pregunta es muy curiosa, porque más adelante ya sabemos que ya no va a haber palabra, o sea, ya no va a haber profetas. Y 400 años son 4 generaciones, ¿está de acuerdo? Por lo menos 100 años, supongamos. Ahora que si lo dividimos entre 80 añitos que vivan, ¿cuántas generaciones son? 5. ¿Sí o no? Imagínese ese tiempo en el que ya no hubo profetas. Ahí como que nos está preparando para lo que viene. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuándo va a haber que ya no va a haber profetas? Cuando sea el tiempo de la tribulación. Cuando el anticristo se levante y diga, ya no va a haber más cristianos, ahora sí, a matarlos, ahora sí. Ya no va a haber profetas.
Hubo también un tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, que a los cristianos y a los que predicaban, ¿qué les hacían? Los mataban. Y a veces, hermanos, nosotros no entendemos eso. Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 18. 18, híjole, a ver, creo que es el 23 primero, por favor. Ya, bien, es ahí. Dice Dios: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, el Señor, no vivirá si se apartase de sus ¿qué? ¿Tú crees, hermano, que Dios quiere la muerte de nosotros? ¿Tú crees que Dios quiere tu muerte física y tu muerte espiritual? ¿Tú crees que Dios quiere eso? No. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Si Él se preocupa por una oveja perdida, ¿cuánto más por un alma? ¿Cuánto más por una persona? Dice el 30, de ese mismo 30, por favor. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Es un Dios justo. Oh casa de Israel, dice Jehová del Señor, convertíos, diga conmigo, arrepiéntete y apartaos, o sea, apártate, no nada más es arrepentirse y ahí todavía tienes aquí el cigarrito, así ya estoy bien arrepentido. Convertíos y apartados de todas vuestras y no será la iniquidad causa de ¿qué? Que te mueras de viejito, hermano, y no por pecador. Que nos moramos de causa ya de que Dios dijo, ya llegaste hasta los 100 y pico, ya. Aquí llegues a los 70 por ratero, por borracho, por drogadicto. Dios, hermano, quiere que tú y yo estemos en una constante arrepentimiento, que estemos arrepintiéndonos de Él en cada momento, todos los días. Tuvo una oportunidad y la aprovechó perfectamente el ladrón de la cruz. Él creyó en las palabras, creyó en lo que vio del Señor Jesús. El arrepentirse, hermano, es justamente eso, ver tu vida pasada, cómo no nos llevó a nada, cómo lo que nos enseñaron nuestros antepasados no nos sirvió de nada, y darte cuenta que tu vida que hemos llevado hasta el día de hoy, sin Él no somos nada. Arrepentirnos, hermano, es literal apartarnos del pecado. No es estar jugando con el pecado, no es estar sí y no es estar no, es apartarnos por completo, hermano, del pecado. Perfectamente sabemos y conocemos la historia de Sansón. Jugó con Dios. Alguien que se decía ser consagrado, santo y apartado, que eso es ser cristiano, imitadores de Cristo, imitadores de poder llegar hasta tener esa santidad. Sansón jugó y murió físicamente y espiritualmente. Lo peor que puede pasar, hermano, es que Dios se aparte de ti. Y se apartó el Espíritu de Dios de Sansón. ¿Sí o no? Sí. Ya, si quedó ciego, era lo primero que hubiera pasado. Ya estaba ciego, ¿sí o no? Sí. Ya estaba ciego, hermano, porque nunca vio el pecado. Tenemos que buscar nosotros el arrepentimiento continuo, el arrepentimiento absoluto, total, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios en Joel, capítulo 2, profeta menor, que también ya vimos. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13, por favor. Vea,
hubiéramos dado un pasón a todos, pero pues, ya estaban todos, mis hermanos. Estaban todos los profetas, que todos hablaron de lo mismo que estamos trayendo hoy. Por eso, pues, ahora dice Jehová: convertíos, arrepiéntanse a mí. Pero nada más un cachito, Dios. ¿Sí? ¿Así dice, hermano? ¿Cómo dice? Con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Porque cuando estamos en eso, ayuno, lloro, lamento, oración, resistimos al diablo. Dice la palabra: resistir al diablo, y esa rata se va a oír, se va a alargar. Por eso, pues, ahora dice Jehová: arrepiéntanse de todo vuestro corazón, de todo. No dice por partes, no dice cuando tú quieras, no dice si tú quieres, si tú puedes, un cachito y el otro cachito lo guardas. Como dice la frase, dejé un hilito para todavía de dónde jalar, ¿no? Y lo vas a hacer, hermano, con una recomendación que hace el profeta. Otros, pues no sé cómo lo harán ustedes, pero el profeta Joel dice: con ayuno, con lloro, o sea, realmente sufriendo, porque el cuerpo pide, pero el espíritu es el que clama, hermano. Y lamento, versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón, o sea, que realmente, hermano, te duela, hermano, cuando te estás arrepintiendo, decir: Dios, qué difícil es dejar el pecado, porque lo es, hermano. Nadie está diciendo que sea fácil, ¿o sí? Es difícil, no es fácil, hermano, porque somos hombres. Si fuéramos dioses o algo por el estilo, pues, pero somos hombres y nos llaman a la atención las cosas carnales. Rasgad vuestro corazón y no vuestros. O sea, no pongas apariencias, te pongas a llorar y nada más ahí, no, hermano. Realmente que por dentro te duela. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque, por eso le digo, todos los profetas, los primeros profetas, dicen lo mismo: arrepiéntate, porque tenemos un Dios misericordioso. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y aparte es un Dios sensible, es un Dios que también le duele ¿qué? El castigo. 70 años, hermano, imagínense. 70 más los persas, más los griegos, más los romanos, y más ahorita. Debemos de buscar un continuo arrepentimiento, hermano. Por eso le reitero, Dios está llamando los primeros versículos de este profeta a un arrepentimiento. Versículo 5: vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? No, hermano. Dios también se los lleva a los profetas. Los usa Dios, los usa. Qué duro debió haber sido para Eliseo que Dios se llevara a Elías. ¿Sí o no? Qué duro debió haber sido para Eliseo ver cómo Elías se iba, y no por viejo, porque Dios así lo quiso. Qué duro debió haber sido para el pueblo de Israel ver a Moisés de 120 años. Y eso es poco, hermano, porque hubiera vivido como Matusalén, pero no fue ni siquiera la cuarta parte. Y el pueblo, dice la palabra, que le lloró, no un día, hermano, muchos días le lloraron a Moisés. Los profetas de Dios, hermano, no están para siempre. Y usted dirá: ¿y eso a mí qué? Por eso el llamado es una vez. Por eso escuchamos la palabra, porque no siempre han de estar.
lo duro que ha de ser para las personas que se han de quedar en el rapto. Eso quiero que se lo ponga a pensar. Ahí esa persona, ese hermano, ese cuate hablaba de Cristo y ya no está. Cuando ellos se queden, no van a saber qué hacer, hermano. Los profetas de Dios viven para servirle a Él y sirven para vivirle a Él. Los profetas de Dios, hermanos, son llamados por Él en su momento, en su tiempo. Por eso dice la frase, nada es para siempre. Y estos profetas, hermanos, los primeros se fueron. Hermanos que han estado aquí ya no están. Unos ya se alejaron, ya tatuados y el Spider-Man y no sé qué tanto. Otros, hermanos, se han ido. Pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Fíjense, pero mis palabras, versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, los mandó Dios. ¿No alcanzaron a vuestros padres? Pregunta, ¿no alcanzaron? Sí, los alcanzaron. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En pocas palabras, por eso uno de los nombres de Dios es el Padre, porque sabe qué hacer. Es el Padre, hermano. Dios es nuestro Padre y Él sabe perfectamente qué hacer, como todo Padre. Pero este Padre que tenemos no se equivoca. Este Padre no ha cometido errores. Creemos nosotros que ha cometido errores. Ay, Dios, le hubieras dado chance, una oportunidad a Adán. Al fin fue la Eva, ¿no? Pues sí. Pero Dios sabe por qué lo hizo. ¿Por qué desde ahí lo hizo? Y dice claramente Dios, para ir cerrando, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, todo lo que yo los mandé, todo lo que ya vimos de los profetas menores, ni siquiera hasta de los mayores y desde Samuel, como quiera, pero todos ellos no alcanzaron a vuestros padres. Diga, sí, la palabra de Dios alcanza, hermano, alcanza pueblitos, alcanza generaciones, alcanza etnias, lenguas, alcanza, sí alcanza. Pero diga, somos nosotros los que no entendemos, somos nosotros los que no queremos obedecer, son los padres. ¿Qué tiene? Bautízalo, que se case aquí y acá, no importa. Son los padres, hermano. Pero la palabra de Dios sí alcanza y hasta sobra. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En pocas palabras, Dios es justo. Cuando un hijo comete algo, hermano, es en el momento corregirlo. Recuerda, hermano, esta escena yo quiero que usted la grabe. Del tiempo que llevo como docente, que son 5 años, en las 4 escuelas, todas son iguales. Estoy en la puerta esperando a que entren y los niños bajan. Así, o sea, ni te pelan. Y tú te ríes, yo me río. Ay, joder, las regadas. Pero no son los mismos en el salón que en su casa. Y así somos nosotros. A veces, hermano, no entendemos que lo que Dios hace es porque nos alcanzaron nuestras obras y lo hizo conforme a lo que hemos hecho. El pueblo de Dios pecó y se fue cautivo. Fíjese, cautivo.
tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Es un padre, Dios es un padre, y disciplinó a sus hijos. A ti y a mí, Dios nos ha disciplinado conforme a nuestras obras. Pero eso no quiere decir que Dios no busca un arrepentimiento, Quiero que lo sepas. Hemos sido correccionados, hemos sido disciplinados, hemos sido cautivos, y Dios está buscando el arrepentimiento. Cerramos con este versículo, pasen por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya está? El Señor no retrasa su promesa. ¿Qué promesa? A ver si le pusieron atención, hermano. ¿Qué promesa? Que Él volvería con nosotros, ¿sí o no? Esa es una promesa, hermano. Si tú te arrepientes, Dios se vuelve a ti. Esa es una promesa. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por: ya me arrepentí, pero no veo un cambio, no veo que me vaya bien, no veo que tenga, no veo que esto, no veo que aquello. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Sino que es paciente, imagínate, hermano. Dentro de las virtudes de Dios poderoso, dentro de las virtudes de todo padre, padre biológico, padre físico, es ser paciente. Son pacientes para cuando nace el chamaco, hermano. Veo, estoy paciente con Carlita. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Diga conmigo, no queriendo que ninguno muera, sino que todos procedan a ¿qué? Todos, hermano, todos nosotros estamos buscando el arrepentimiento. Es diario, todos los días. Porque los profetas se han de terminar, se han